Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Gracias por acompañarnos en este congreso. La idea de esta mesa, si podemos llamarle mesa, es más bien como un conversatorio. La dinámica que vamos a tener es la siguiente. Las personas que nos han honrado con su conversación es precisamente mostrar algunas experiencias que ellos y ella han tenido y tienen dentro de sus normales desarrollos profesionales, tanto en instituciones públicas como en emprendimientos privados. Luego tendremos una muestra de lo que incitamos a todos ustedes a realizar, y es conversar. Vamos a realizar conversación acerca de efectivamente esas experiencias y retroalimentarnos sobre la potencialidad que tenemos para crear alianzas y también para dar nuevas ideas para que esos desarrollos, tanto en el sector público como privado, sean cada vez mejores, siempre en procura de que el cambio climático no sea tan severo con nosotros. En este primer momento vamos a tener las palabras de don Rafael Monge, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica. Está a cargo de la dirección del Centro Nacional de Información Geoambiental, CENIGA, del Ministerio de Ambiente y Energía, que es la entidad encargada de gestionar el Sistema Nacional de Información Ambiental. Forma parte del equipo del MINADE a cargo del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE en temas de ambiente, residuos y químicos, así como del desarrollo del Sistema Nacional de Cuencas Ambientales. Don Rafael. Don Rafael, si es tan amable, cuenta con 10 minutos. Sí, gracias. Voy a usar menos tiempo. No eran cuencas ambientales, sino cuentas ambientales. No se preocupe. Y primero, darles a todos ustedes muy buenas tardes, el agradecimiento al Colegio de Abogados por la invitación y por organizar esta actividad, y desearles un muy feliz día del Mundial del Ambiente para las personas que están trabajando en hacer de este planeta y de este país mucho más sostenible. Este es nuestro día y los saludo. La conversación que me pidieron hacer, esta introducción muy general sobre el cambio climático, impactos y efectos en la economía costarricense, y cuando hablamos de cambio climático y economía podemos hablar absolutamente de cualquier tema. Pero bueno, en tema de cambio climático, por lo general empezamos hablando de que Costa Rica está ubicada en una zona de las zonas más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, principalmente lo relacionado a las variaciones del ciclo hidrometeorológico. La disponibilidad de agua hace de Costa Rica un país privilegiado porque tenemos suficiente agua, sin embargo su distribución es desigual, tanto a nivel geográfico como a nivel temporal. Esto provoca que se alteren las épocas de inundaciones con periodos severos de sequía, cuyos impactos se agudizan todavía más la vulnerabilidad, incidiendo en el retraso económico del país. La Contraloría General de la República, vamos a ver si me sale. La Contraloría General de la República en el 2017 realizó un estudio para determinar los impactos en la hacienda pública producto del cambio climático. El estudio señala que la infraestructura pública, la salud, el bienestar de la población y las finanzas del Estado costarricense se ponen en riesgo por los efectos del aumento de la temperatura global, las alteraciones en el patrón de las precipitaciones, el cambio en la temperatura y el alza en el nivel del mar, así como en el aumento en la frecuencia y duración de los eventos hidrometeorológicos extremos que impactan el país. El costo anual estimado por la Contraloría para reponer el capital estructural dañado a causa de las inundaciones temporales y sequías es de un 1.01% del PIB o 202.000 millones de colones, con una tendencia de crecimiento de un 3% en cada trimestre. En un escenario de riesgo alto, los eventos hidrometeorológicos extremos costarán entre 1.64% y un 2.5% del Producto Interno Bruto al 2025. Aumentar la resiliencia en la infraestructura es clave para reducir los riesgos. Esto requiere una atención urgente,
tomando en cuenta que en el 2016 el país cerró con un déficit fiscal de 5.2% del PIB. Aunque para Costa Rica lo más importante debe ser la adaptación, no se debe dejar de lado que el cambio climático es producto de un modelo de desarrollo ineficiente, que no es capaz de controlar las externalidades negativas generadas por las emisiones de gases de efecto invernadero. Costa Rica se ha planteado una meta de descarbonización, que la debe encaminar a mejorar su productividad haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales. El consumo de combustibles fósiles para el sector transporte es el principal reto. También se debe poner atención a las emisiones relacionadas con la agricultura y la generación de residuos. Una verdadera revolución debe generarse para cambiar los patrones de consumo y de producción de las y los costarricenses y lograr resultados concretos. El país ha logrado reducir emisiones y ser un ejemplo para el mundo por su desempeño en el sector forestal y el sector eléctrico. Se ha logrado detener la desforestación y contar con una cobertura forestal de 52% del territorio nacional. Además, por medio de fuentes renovables, el país logra cubrir con el 100% de su demanda de electricidad la gran parte del año. Esto, aunado a otras políticas de conservación, permite que sectores como el turismo se desarrollen exitosamente, generando importantes beneficios para el país. El Estado debe asegurar los recursos para llevar a cabo las acciones de adaptación y mitigación necesarias, así como atender los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Además, debe generar los incentivos para que el sector productivo y los consumidores se involucren más en estos procesos. Importantes cambios en los esquemas impositivos son necesarios para lograr este objetivo, tanto para generar recursos como para asignarlos más eficientemente entre los sectores económicos y que se garantice un uso más sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Siguiendo en una línea similar para efectos de la determinación de posibles acciones que tenga el Estado y también el emprendimiento privado, nos va a conversar ahora don Esteban. Bueno, buenas tardes, tengan todos. Sí, don Esteban, sí. Disculpe. Voy a darles una referencia acerca de don Esteban, mis disculpas. Es asociado, don Esteban es asociado de don Denton Muñoz de Costa Rica. Dirige precisamente la práctica de Derecho Ambiental en Denton Muñoz, que es la única firma, por cierto, global, con oficina en Centroamérica para estos efectos. Su trabajo se enfoca en lo que es asesorar a compañías del ámbito local e internacional de diversas industrias como alimentos, generación de energía, turismo y desarrollo inmobiliario. Don Esteban es licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental por la Universidad de Costa Rica. Además, obtuvo sus estudios de diplomado en Gestión Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid y el máster en Medio Ambiente con énfasis en dimensiones humanas y socioeconómicas por el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid, España. Esto precisamente en el año 2017. Por lo que, don Esteban, le agradecemos nos comparta sus conocimientos que vienen bastante recientes, por cierto. Frescos, muchas gracias. Muy honrado realmente por la invitación que me hizo el Colegio de Abogados para hablar de este tema que realmente nos enfrentamos a él todos los días. O sea, convivimos con el cambio climático y tenemos que aprender a adaptarnos o, como dice el dicho, adaptarse o morir. Entonces, en la misma línea de lo que les venía hablando Rafael, para nadie es un secreto, ya esto es ampliamente conocido, que el reto del cambio climático es para la economía global y para la economía local. No podemos verlo como un hecho localizado, sino que tenemos, al contrario, que aprender a entender que es juntos, es globalmente como tenemos que tomar las acciones para poder salir adelante y sobrellevar este fenómeno.
Justamente esta adaptabilidad y el poder mitigar los efectos implica un cambio del modelo económico que hemos venido arrastrando probablemente desde la segunda revolución industrial, allá por la segunda mitad del siglo XIX, cuando empezamos a utilizar realmente combustibles fósiles para la producción. ¿Esto qué implica? Bueno, implica descarbonizar la economía, aprender a utilizar nuevas tecnologías y dejar de depender de los combustibles fósiles. Principalmente, o yo me voy a enfocar un poco en dos partes, hablar de los efectos cuanto a fenómenos hidrometeorológicos, cómo impactan económicamente, cómo ha impactado el país en los últimos años y algunas medidas que podríamos tomar para justamente mitigar y adaptarnos a estos efectos. Estos efectos hidrometeorológicos han aumentado en su cantidad y en su intensidad. Según datos de la propia Contraloría General de la República, de hecho es el mismo reporte al que hacía referencia Rafael, tuvimos desde 1988 hasta el 2010 320 eventos de este tipo, que representaron alrededor de 202.000 y pico de millones de colones en cuanto a costos, principalmente en infraestructura. Se calcula que las pérdidas totales en este periodo entre 2005 y 2017 fueron de 2.210 millones de dólares. Noten que estos montos ni siquiera toma en cuenta los perjuicios, digamos, indirectos, no toma en cuenta los días o las semanas que hubo centros educativos cerrados, no toma en cuenta los días de trabajo perdidos por personas, única y exclusivamente toma en cuenta los daños directos ocasionados en infraestructura. Como una referencia, la tormenta tropical Nate tuvo un impacto de un 1% en el Producto Interno Bruto para el año 2017. Aquí podemos ver las pérdidas por sectores, justamente, cómo se desglosa este monto que les acabo de dar, y vemos que en carreteras tenemos 759 millones de dólares, puentes, alcantarillado, electricidad, energía, telecomunicaciones, viviendas y ferrovías. Asimismo, en recurso hídrico, en recursos agropecuarios, en servicios públicos, en biodiversidad, en sector privado y otros, para el total del que les veníamos hablando. En ese sentido, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que el calentamiento global nos impacta por todo lado, pertenezcamos al sector que pertenezcamos, seamos del sector público, seamos del sector privado o indiferentemente del tipo de industria o el tipo de negocio al que nos dediquemos. Es un asunto que nos concierne a todos. No todo, digamos, es negativo. Costa Rica justamente por haber adoptado en su momento políticas ambientales adecuadas, ha sido receptor de diferentes programas de cooperación a nivel internacional y en ese sentido converge la ayuda, por ejemplo, de oficinas como la cooperación alemana, la cooperación española y también la agencia de cooperación francesa. Precisamente en proyectos de adaptación para el 2017 se han invertido 17 millones de dólares. En cooperación internacional tenemos al 2016 32 millones de dólares, aunque subsisten retos importantes en este sentido, como es mantener un registro consolidado de estos dineros, porque actualmente no existe. Si buscamos, por ejemplo, la cooperación alemana, ellos tienen, por supuesto, un registro de cuánto han invertido, de cuánto están canalizando, y así cada oficina de cooperación, pero no encontramos un registro unificado, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener también transparencia en este tipo de procesos. Justamente la rendición de cuentas sigue siendo un tema pendiente y también la coordinación interinstitucional justamente para tener una matriz consolidada de información que nos permita ser más eficientes en la administración de esos recursos. Como políticas de adaptabilidad justamente al cambio climático podríamos hablar de 3 pilares. En esto tampoco es algo nuevo que estamos inventando. El informe Stern del 2006, que justamente es un esfuerzo que hizo el gobierno inglés, donde por primera vez en vez de contratar a un experto en climatología para hacer el análisis de esos impactos, se contrata a un economista, que fue justamente este señor Stern. Y él establece 3 pilares fundamentales para establecer una política de adaptabilidad al cambio. Y esto es la fijación de los precios del carbono, la innovación tecnológica y la eficiencia energética.
en fijación del precio del carbono, bueno, algún compañero creo que nos va a ampliar un poco más adelante, pero esto es, hay que asignarle, o sea, toda actividad productiva genera un impacto negativo que en este momento no está siendo incorporado dentro de los costos de producción. De ahí que el valor, por ejemplo, de emisiones de carbono no se ve reflejado en el precio de los productos que consumimos. Entonces estamos comprando productos a un precio que no es real, o por lo menos a un valor de impacto que no está siendo debidamente compensado. En cuanto a la innovación tecnológica, pues justamente tenemos que tratar de descarbonizar la economía, y para eso tenemos que ir más allá y recurrir a nuevas tecnologías, a nuevos modelos de producción. Y en cuanto a la eficiencia energética, realmente es un tema en el que Costa Rica no estamos, digamos, del todo mal. Sabemos que la producción de energías limpias es algo de lo que la mayoría de los costarricenses nos sentimos muy orgullosos. Sin embargo, tenemos una factura pendiente, que es el tema del transporte. No hemos logrado bajar la factura petrolera, a pesar de que nos ufanamos de que producimos cerca del 99% de nuestra energía a partir de fuentes renovables. Esa es la principal barrera que tenemos actualmente en temas de eficiencia energética, el transporte. Hablando un poco del tema justamente de los precios del carbono, una situación que creo que tenemos pendiente como país y como a nivel estatal en generar políticas en este sentido es en temas de fiscalidad ambiental. Fiscalidad ambiental también llamada como impuestos verdes o impuestos ambientales. ¿Esto por qué? Porque no hemos realmente tenido una política articulada para generar que estos impuestos realmente reviertan en los recursos ambientales del país o que podamos tener un beneficio de ellos. En Costa Rica realmente sí tenemos una matriz importante de impuestos que podrían considerarse ambientales o que están relacionados con el medio ambiente, pero que realmente no tienen un efecto o incidencia directa. Por ejemplo, en el sector forestal tenemos impuesto forestal, tenemos timbre de parques nacionales, timbre de vida silvestre, tasa por importación y exportación de plantas y animales, pago por servicios ambientales. Este último probablemente sea el único instrumento que realmente tiene un efecto o que tiene que ver directamente con un servicio ambiental, que es la captura de carbono por parte de los bosques y plantaciones forestales. En el sector hídrico tenemos una tasa por servicio de agua potable, tenemos un canon de vertidos, canon por aprovechamiento de aguas y canon por derechos de pesca. En el sector de aire y energía tenemos un impuesto único al combustible, un impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores y embarcaciones y aeronaves. Pero noten ustedes que en este sector de aire y energía no tenemos ningún impuesto, no tenemos ningún tributo o contribución sobre las emisiones de carbono. De hecho, el impuesto sobre la propiedad de vehículos no contempla ningún rubro que vaya justamente en función del potencial de contaminación por emisiones que tenga el vehículo que yo conduzco. Justamente cuando hablamos que el transporte es uno de los temas que más nos afecta. Hagamos un ejercicio. ¿Quiénes de todos los de hoy vinieron en carro? Que levante la mano. Ok, ¿quiénes vinieron en transporte público? ¿Quién vino en transporte público por gusto? Bueno, los felicito, porque son definitivamente, muchos no lo utilizamos porque tenemos que hacerlo y no por gusto. Y justamente cuando los que viajamos, por ejemplo, en vehículo, la mayoría, y es mi propio caso, yo viajo solo. Entonces es todo un tema de emisión y todo un consumo de recursos y demás por una sola persona que ocupa un espacio en un vehículo, cuando podría ser mucho más eficiente. Por ejemplo. Tenemos en el sector suelo una tasa por servicios de recolección de basura, limpieza de cañas, vías públicas, una tasa por explotación de minas y canteras. Pero vean ustedes que realmente no tenemos ni un solo tributo, ni un solo impuesto que tenga que ver o que incida directamente sobre las emisiones de carbono a la atmósfera. Y justamente estamos hablando que el calentamiento global se produce mayormente por los gases de efecto invernadero. Entonces no estamos siendo consecuentes, o la política a nivel estatal no está articulada de una manera que podamos realmente tener o esperar en el corto plazo un impacto si no cambiamos justamente las medidas que estamos tomando. Y creo firmemente que la fiscalidad ambiental y los impuestos en el carbono no es algo nuevo tampoco, se ha hecho en muchas partes del mundo, se hace y se sigue haciendo. Es un tema que hay que tocar, que hay que poner sobre la mesa. Por supuesto que no es un tema, digamos, sexy, hablar de impuestos, pero es un tema que tenemos que tomar en consideración si queremos hacerle frente realmente a los embates del cambio climático y bajo la conciencia
por supuesto, del desarrollo sostenible, que los recursos que estamos usando los tenemos prestados, pero tenemos que dejar también la cantidad suficiente y en calidad suficiente para que las generaciones futuras también puedan tener una calidad de vida como se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban, por referirnos a temas tan relevantes, ¿no?, como los perjuicios directos e indirectos, infraestructura, carreteras, puentes, etcétera, y también la parte positiva, aunque sea una pequeña pincelada, pero creo que ahora podríamos conversar un poquito más sobre esa parte positiva que nos puede interesar a todos y sobre todo para el emprendimiento que podamos realizar contra el cambio climático. Y si es tan amable, don Raúl, procede usted. Don Raúl es actualmente socio y director de la práctica de Derecho Ambiental y Energía en Batalla Legal. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha cursado maestrías en Derecho Ambiental y en Manejo de Recursos Naturales, con énfasis en Gestión Ambiental. Adicionalmente, ha hecho estudios en Ambiente y Energía en Vermont Law School. Desde el 2008 a la fecha ha sido reconocido como London Attorney por Chambers and Partners por su asesoría en Derecho Ambiental y en Derecho Público. De igual manera, ha sido miembro de varias juntas directivas de organizaciones dedicadas a la investigación científica, sobre todo en materia de tecnologías limpias, como del clúster precisamente de tecnologías limpias y del grupo de investigaciones cárticas ANTROS. Adicionalmente, ha representado a la UCAEP ante la Comisión Mixta de Setena, CONAGEVIO, y la Comisión de Suelos Contaminados del Ministerio de Salud. Por favor, don Raúl. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación y celebrando pues, con todos ustedes el Día Mundial del Ambiente, muy contento. Siguiendo una línea de Esteban, yo les voy a comentar un poquito más, primero sobre el tema del carbon pricing, que ya como Esteban lo introdujo, es darle un precio al carbono. Y voy a empezar por una propuesta que se hace principalmente por la OECD y en general por el Banco Mundial y en la literatura económica y en la doctrina jurídica. Hay un consenso de que es uno de los mecanismos desde el punto de vista costo efectivos más eficientes para promover la innovación, para reducir las emisiones y para aumentar la competitividad, evidentemente con adecuadas políticas para ello. Hace un tiempo, el año pasado, en el One Planet Summit, se indicó que Costa Rica, México, Chile y Colombia, junto con algunos estados de Canadá, provincias de Canadá y el estado de California y Washington, iban a empezar a elaborar una propuesta de precio al carbono y un mercado interregional entre estos países. Eso además de una propuesta que existe en el plan que ya me parece que Rafa o Esteban comentó de adaptación y de una serie de propuestas que viene desarrollando la Dirección de Cambio Climático. Interesante es que en estas propuestas, la última que realiza la OECD, ya no solo se habla del carbon pricing y de otra forma de los sistemas de cap and trade, de los emission trading system y de los taxes por otro lado, como cosas aparte, sino que se hablan todos de un solo sistema. Y básicamente dice, es necesario establecer una tasa efectiva al carbono que combina estos tres sistemas. Uno, como les decía, los precios que están establecidos en un sistema de comercialización de permisos de emisiones. Dos, que en Costa Rica no existe, tenemos un mercado, se ha creado, delineado un mercado, pero es más que todo para compensación, pero que funciona para estos efectos. Dos, los impuestos al carbono y tres, tasas específicas que a ciertos usos de la energía, como es el caso de los impuestos al combustible que ya Esteban comentó. Ellos lo que hicieron fue establecer lo que podría ser un precio al carbono óptimo en las condiciones actuales, digamos, de la economía, y dijeron, bueno, 30 euros por tonelada de carbono podría ser un monto más o menos razonable, ¿verdad? Y determinaron en 41 países, algunos que forman parte de la OCDE, otros que están en proceso,
cómo se comportaba, ¿verdad? ¿Cuáles de estos tenían incorporado ese precio al carbono? Y determinaron que en el caso de todos los usos de la energía, un 60% de los países, y estamos hablando aquí, la mayoría de países desarrollados, no incorporan el precio del carbono. Donde más se reconoce, y que no es precisamente al carbono, sino como en el caso de Costa Rica, que es al uso, el consumo de combustible y asociado además a temas preferentemente a temas de desarrollo de infraestructura y no tanto ambientales, aunque hay una pequeña porción que va hacia eso, es donde más encontramos, ¿verdad?, en el sector transporte una fijación al precio del carbono, que como ven un 46% determina que es mayor a esos 30 euros que determinaba la OCDE, que debía ser al menos, ¿verdad?, el piso para de ese precio. Y no hay que decir en los otros usos, ¿verdad?, ahí sí que es bastante poco en el sector residencial, increíblemente además en el sector eléctrico de generación y de las utilities en general, no tienen fuertes tasas, y las que existen son, si ustedes ven, un 15% entre 5 y 30 euros y un 11% hasta 5 euros. Este es un comparativo de los principales países que tienen estos sistemas. Si ustedes ven en el sector transporte, Gran Bretaña pues tiene una serie de tasas que combinadas pues dan alrededor un averaje de 250, una tasa efectiva de 250 euros por tonelada de dióxido de carbono, y ahí pues va descendiendo. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, resulta ser que nosotros, ustedes bien saben, tenemos el impuesto único a los combustibles, que es lo más cercano que podemos tener a algo similar, ¿verdad?, a un precio del carbono, y específicamente ahí sería en cuanto a un impuesto específico. No tenemos, ya decía Esteban, un impuesto al carbono como tal. No conocemos tampoco, y es uno de los temas en que posiblemente se esté trabajando, es la determinación de cuánto podría ser ese valor de carbono, ¿verdad? Y eso se determina mediante diferentes métodos económicos. Lo cierto del caso es que la OCDE dice, bueno, miren qué interesante, al final en este pool que tenemos de impuestos, que ya Esteban nos explicaba, fiscales y parafiscales, resulta ser que Costa Rica tiene una alta tasa impositiva, alrededor del 22% de los ingresos del gobierno provienen de impuestos de carácter ambiental. Esta gráfica precisamente muestra cómo la media que la señala la OCDE es de un 2% de PIB en la mayoría de los países que forman parte de la OECD, ¿verdad?, en cuanto a ingresos por impuestos de carácter ambiental. Y Costa Rica resulta que está un poquito más arriba de la media, está en un 2.2 puntos porcentuales del PIB. Eso en principio pareciera que pudiese ser algo relativamente bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo no existe en realidad una correlación entre estos impuestos y la eficiencia ambiental nuestra, principalmente en el sector de emisiones del transporte. Y eso entonces lo que dice, hay dos posibles conclusiones. Uno, ¿verdad?, en países donde hay unas políticas adecuadas, esta alta tasa impositiva de impuestos ambientales tienen efectos evidentemente positivos en el ambiente, pero en Costa Rica no está sucediendo. En Costa Rica resulta ser que el sector transporte tiene, es decir, el impuesto del combustible no es un desincentivo para usar el transporte, tampoco está siendo, digamos, un driver para mejorar o innovar hacia otros mecanismos de transporte, ¿verdad?, o mejoramiento en general del sistema público. Y finalmente, ¿verdad?, determina la OECD que existe, cosa que creo que la mayoría sabemos, existe una serie de incentivos, permisos dentro propiamente del combustible. Entonces, hay relaciones, si ustedes ven la primera columna, ese es el costo que tiene en términos convertidos a costos de CO2 en la gasolina y en el diésel,
y dicen, bueno, el diésel normalmente es más contaminante y a pesar de eso, pues tiene, digamos, un subsidio por parte de la gasolina, tiene un menor valor, y eso, pues digamos, son cosas que deberían atenderse. El gas no está taxado y tampoco el uso de combustibles para efectos de generación de energía eléctrica, entre otras cosas. En fin, entonces esto nos lleva a que es necesario una adecuada correlación entre las políticas energética y la política de cambio climático y evidentemente la política fiscal. Hay sobre esto una gran discusión sobre cómo vamos a recortar impuestos en un sector que está generando gran cantidad de ingresos, pero igualmente existen propuestas para ir transformando varios de los impuestos existentes para que logren tener las eficiencias que queremos y logren internalizar muchos de los costos que en este momento nos están cubriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl. Gracias sobre todo por esa última advertencia, la necesidad de un equilibrio, ¿no? La necesidad de tomar en cuenta que sí, tenemos muchos recursos, que con ellos, provenientes de tributos, y que con ellos, pues sí vamos a tener la posibilidad de atender muchas necesidades de la sociedad, pero pareciera que tenemos que ir cambiando el concepto de dónde vamos a establecer tributos, a qué actividades, y más bien cómo vamos a incentivar que haya un beneficio para todos. En este caso, obviamente, esta idea del precio del carbono pues es bastante importante, pero el gran problema es ese. Creo que habrá que pensar como Estado hacia dónde vamos a dirigir ese precio del carbono. Ahora, una línea similar, pero atendiendo a todo lo que es medidas posibles contra el cambio climático, si es tan amable, don Bernardo, ¿nos acompaña? Don Bernardo Aguilar es director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, presidente de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica, máster en Economía Aplicada y Agrícola y doctor en Gestión y Cultura Ambiental. Si es tan amable, don Bernardo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que para ir entrando un poco en los temas que vamos a discutir, me llamó la atención de mi antecesor el análisis que hace con respecto a los efectos fiscales del impuesto único a los combustibles. Y tal vez ahora en la discusión podamos hablar un poquito de ese factor de eficiencia, relacionándolo con el hecho de que constituye el 60% del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, ¿verdad? Que si bien es cierto, no se está dando dentro de las medidas de reducción del consumo de combustibles, sí se está dando para efectos de incentivar uno de los programas de recuperación ambiental más ambiciosos y más exitosos que ha tenido el país. Entonces, siento que por ahí tenemos que hablar de esos aspectos y precisamente en esa dirección es que quise enfocar las breves reflexiones que traje hoy precisamente pues para abordar las cuestiones un poquito más allá de lo que hacemos los economistas, que es que generalmente hablamos sobre precios y sobre los mecanismos de mercado. Y creo que en términos de lidiar con el cambio climático y en términos de lidiar con los impactos económicos del cambio climático, el asunto en Costa Rica nos brinda una doble oportunidad. Y esa doble oportunidad tiene que ver no solamente con el liderazgo que reconozco que tenemos en términos de plantearnos las preguntas que tienen que ver con la utilización de los instrumentos de mercado, sino también con la posibilidad de pensar en políticas económicas que también puedan afectar los aspectos distributivos precisamente de los impactos económicos que tiene el cambio climático. O sea, el hecho es que el país es un país pues, que tiene un liderazgo en términos de estas políticas. Yo creo que nadie duda de
lo simbólico y lo poderoso de el papel que ha jugado el país en los últimos años, entre otras cosas por el papel de doña Cristiana Figueres en las negociaciones del Acuerdo de París. Ahora, los compañeros desarrollaron el asunto de la vulnerabilidad climática y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de cómo esa vulnerabilidad climática se manifiesta en relación a la conservación de nuestros ecosistemas. Las fotos que ustedes están viendo fueron fotos que se presentaron durante el litigio en la Corte Internacional de La Haya para efectos de la valoración del daño ambiental que sucedió en Isla Portillos. Pueden ustedes ver, o sea, claramente cómo la presencia de árboles en los humedales que están en la zona del Caribe noreste contrasta en términos de los efectos en la infraestructura con los que se dan cuando no está esa cobertura boscosa. Esto fue parte, digamos, de lo que Costa Rica utilizó para efectos de justificar una valoración del daño ambiental que incluyó, entre otros servicios ecosistémicos, el servicio de protección que nos da los humedales costeros. Ahora, una de las consideraciones que parecen importantes a la hora de hablar de los efectos sobre estos servicios ecosistémicos y para efectos de complementar esfuerzos como los que estaban comentando nuestros antecesores, o los antecesores, perdón, que tuve ahorita, tienen que ver con este fenómeno. Este gráfico presenta básicamente la evolución de la huella ecológica de Costa Rica desde el año 1961 hasta el año 2013. Lo que ustedes ven aquí en azul básicamente es cómo la huella ecológica del país tenía un superávit antes del año 1991, que fundamentalmente tenía que ver con el hecho de que teníamos menos huella ecológica que la biocapacidad del país. Poco a poco la población creció y aun y cuando se tenga un consumo constante, un efecto de consumo que crea una huella ecológica constante, el hecho de que la población crece hace que aumente la huella ecológica del país. Ahora, también se da un fenómeno pues, de dependencia de los combustibles fósiles que llevan también a contribuir a que el país sobrepase en términos de su huella ecológica pues, la biocapacidad del país. Hoy en día Costa Rica tiene un déficit ecológico en relación a la huella ecológica que está documentado por, entre otros, el Programa del Estado de la Nación. Ahora, interesantemente, uno de los fenómenos que se da con la transición del Estado benefactor al periodo posterior al Estado benefactor es que el fenómeno de la inequidad social cambia de rumbo y lo que vemos aquí, que es básicamente la desigualdad del ingreso manifestado en el índice de Gini, se revierte y comienza a aumentar. Y comenzamos a volvernos no solo un país menos sostenible en términos de la huella ecológica, sino que también nos volvemos un país más desigual. Ahora, esta desigualdad no se manifiesta en todos lados. Como dice George Orwell en su libro Granja de Animales, hay animales que son más iguales que otros. Y se manifiesta básicamente esto a nivel de una disparidad regional. Esta disparidad regional se traduce en el índice de desarrollo social, que aquí está a nivel de los distritos del país. Los distritos que ustedes ven ahí con color rojo son los distritos que tienen menor índice de desarrollo social. El rosa es el nivel que sigue de abajo para arriba. El verde es el nivel de desarrollo social más alto. Entonces vemos pues que en términos de desarrollo social, como se ha reconocido plenamente y lo vimos durante el proceso electoral, hay dos Costa Ricas, efectivamente. Ahora, hay un factor que para efectos de la vulnerabilidad al cambio climático hay que apuntar, y es lo siguiente: estas sombritas que ustedes ven ahí, son las que llamamos áreas silvestres protegidas. Hay una impresionante coincidencia entre las zonas en rojo y las áreas silvestres protegidas del país. De hecho, incluso en el Valle Central, las áreas silvestres protegidas coinciden con las zonas color rosa.
Quiere decir esto que estamos viendo una conclusión que es evidente, es decir, que cuando hay más conservación hay menos desarrollo social. Bueno, yo creo que sería jugársela mucho el aceptar que eso es una consecuencia lógica, todo lo contrario. Costa Rica, en teoría, ha asumido un reto al establecer su Sistema Nacional de Áreas de Conservación que supuestamente va en la dirección opuesta. Lo cierto es que la situación real es la siguiente. Tenemos zonas cuyo desarrollo social está relacionado con las áreas protegidas que tienen mayor vulnerabilidad climática. Y esa vulnerabilidad climática va a la par del hecho de que haya algunas zonas del país, como el Valle Central, que disfrutan fundamentalmente en una forma mayor de los resultados de los servicios ambientales del país. Yo creo que esto se puede ilustrar con algunos hechos muy simples que van más allá de las fuentes de trabajo. Por ejemplo, la mayoría de los recursos del turismo en Costa Rica no se quedan en las zonas donde están las áreas silvestres protegidas. El solo hecho de que los recursos del SINAC entren a Caja Única del Estado implica que primero van a San José y después se distribuyen. Pero más allá, todos sabemos que en Costa Rica la industria turística, a pesar de que distribuyen algunos de sus modelos, también se concentra en los tour operadores que están ubicados en el Valle Central. Entonces, tenemos esta situación pues, en la cual la vulnerabilidad no es un asunto que se nos dé en forma pareja y que precisamente tiene una relación con el hecho de que Costa Rica durante los últimos 10 años ha visto un proceso de incremento en la conflictividad ambiental. Y esa conflictividad ambiental no se da particularmente por el hecho de que la gente no se dé cuenta de que existan estas disparidades, todo lo contrario. La gente se da cuenta de que el espacio ambiental es limitado y por lo tanto se genera una conflictividad ambiental que de acuerdo con los números del informe del Estado de la Nación se encuentra en los lugares más altos en términos históricos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto se expresa en gasto social. Costa Rica tiene el gasto social más alto en términos de costos judiciales per cápita de la zona centroamericana. La conflictividad tiene costos cuando se formaliza y también tiene costos en sus expresiones informales. Ahora, parte de la complicación es que mucha de esta conflictividad, mucha de esta inequidad se manifiesta en las áreas silvestres protegidas en las cuales se permite la propiedad privada o se permiten los regímenes mixtos de propiedad y de manejo. Ejemplos de esto hay muchos que son bastante conocidos. Ayer se celebraba el 40 aniversario de la Reserva Forestal Golfo Dulce, tenemos el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y otros ejemplos que se dan a través del país. Solo para señalar un caso, rápidamente, tenemos el caso particular de la zona protectora Cerros de la Carpintera. Cualquiera de ustedes que vuelva a ver ahorita hacia el este, va a ver una montaña muy bonita que tiene una vista preciosa. Me imagino que pocos de ustedes sabrán que dentro de los límites de la zona protectora La Carpintera durante 30 años vivió el basurero del Río Azul. El basurero del Río Azul, el límite de la zona protectora más o menos iba aquí y aquí. En la zona, precisamente por la presencia del basurero, se establecieron una serie de comunidades urbano-marginales, como es el caso de la comunidad de Tirraces, la comunidad del Río Azul, las comunidades de Linda Vista, de Patarrá, etc. Aparte de tener que lidiar con los efluentes de los desechos tóxicos que existían en el botadero del Río Azul, a estas comunidades les tocó establecerse en zonas dependientes muy grandes. Entonces, la Comisión Nacional de Emergencias ha hecho fuerte documentación de precisamente los problemas de deslizamientos que tienen aquí en esta zona constantemente y la vulnerabilidad adicional al cambio climático que se presentan en zonas como estas. Esto es una vista de las zonas ribereñas dentro de la zona protectora La Carpintera.
apenas para ponerlo en un folleto del Instituto Costarricense de Turismo, ¿verdad? Esto es dentro de una de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Este tubito de Alcarraza, adivinen ustedes lo que le echa al río. Bien. Entonces, parece que este es un problema al que le tenemos que poner atención. Tenemos que pensar que esta vulnerabilidad al cambio climático tiene impactos económicos que tenemos que lidiar adecuadamente con ellos en términos de instrumentos de política económica, pero que no podemos olvidar el hecho de que en términos de vulnerabilidad la distribución no es pareja. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardo, sobre todo por estas reflexiones que nos dan mayores elementos para tener que discutir acerca de lo que sería una equidad, ¿no?, en la repartición de el esfuerzo que hay que hacer. Algunos pareciera que están teniendo que sufrir más el esfuerzo, si podemos llamarle así, con ese verbo, y otros pues que están disfrutando de lo que significa el fruto de ese esfuerzo por tener menos huella ecológica, aunque obviamente ese déficit ecológico tiene que ver con índices económicos, ¿verdad? En este sentido, tomando en consideración uno de los esfuerzos que se pueden hacer relacionados con esta huella ecológica, es precisamente no atenernos solamente a que el Estado deba, con sus políticas, realizar toda la obra que amerita darse contra el cambio climático. También tenemos algunos elementos de emprendedurismo en materia privada que pueden perfectamente crear alianzas con el Estado. Uno de estos casos es precisamente el que nos va a referir doña Laura, donde podemos notar que con un granito de arena se pueden hacer muchísimas cosas, y creo que este emprendimiento del cual nos va a referir doña Laura puede ser visto con buenos ojos, tanto por otros emprendedores como por el mismo Estado. Doña Laura, si es tan amable. Doña Laura Cornejo es máster, gerente general de ARM, y esta empresa, por medio de esta empresa, doña Laura realiza una labor bastante importante relacionada con la gestión de residuos electrónicos. Doña Laura, desde el año 2001, formula políticas y proyectos para promover la gestión de residuos en Costa Rica, y es específicamente a partir del año 2007 donde se enfoca a la gestión de residuos electrónicos y en la creación de un mercado de este tipo de residuos. A la fecha, los proyectos desarrollados con su empresa han contribuido con procesar y reciclar más de 85 toneladas mensuales de residuos electrónicos, contribuyendo directamente a la prevención de la contaminación de suelos y fuentes de agua y emisión del aire. Doña Laura, si es tan amable. Buenas tardes, muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación, también a los compañeros por las presentaciones tan interesantes que han compartido. Sí, yo efectivamente vengo a presentarles un ejemplo, quizás país en este caso, a pesar de que traigo el sombrero de la gerencia de la empresa ARM, debo de señalar que ha sido un esfuerzo país que inicia en el 2001, o en el 2001 se evidencia la necesidad de gestionar más apropiadamente los residuos electrónicos, precisamente con situaciones que se viven en los rellenos sanitarios. Un ejemplo muy claro el que nos puso el señor anterior con el relleno de Río Azul en esa época, ¿verdad? En sí, el sector privado, cualquier empresa, sea gubernamental o privada que ustedes puedan imaginarse, no tenía opciones para gestionar este tipo de residuos, es decir, no habían en el país empresas o servicios relacionados con la gestión de este tipo de residuos del todo. De hecho, en el 2003 se establece en Costa Rica
como una gran ventaja, podríamos decir, la primera empresa de este sector en Costa Rica, y esto como que genera un interés particular tanto del sector público como del sector privado en este tema. También ya empezaba a verse un poco más los efectos en la salud del mal manejo que teníamos como país de este tipo de residuos, y pues entonces empiezan actividades para dar a conocer experiencias en otros países de cómo se había manejado estos residuos y cómo se había creado un mercado de residuos electrónicos en dichos países. En general empieza a haber una participación, pero muy tímida, del sector empresarial, pero las campañas de concientización que se llevaron adelante en esas épocas estaban dirigidas principalmente al hogar. Entonces entra un momento en que vemos que la presencia de los residuos electrónicos no está realmente en los hogares, sino en las instituciones públicas y las empresas privadas, principalmente en aquellas empresas que se dedicaban a la comercialización de este tipo de equipos. Ya entonces, para el 2004, entre el 2004 y el 2006, se establece una comisión interinstitucional para fomentar el tema, para discutir, para aprender de las experiencias. Yo formé parte de esa comisión y entonces empezamos a dar forma a una legislación que pudiera acotar este problema y pudiera resolverlo, no solo legislarlo o grabarlo o perseguirlo, sino que más bien fomentara una solución práctica. También empezamos a dar forma o a comprender un poco más quiénes constituían la oferta y quienes constituían la demanda. Esto en aras de promover el intercambio de bienes y en sí la activación de un mercado comparable, por ejemplo, a un mercado financiero, a un mercado de infraestructura, a un mercado de bienes en general, ¿verdad? Fue muy importante la labor de caracterizar el residuo. En aquella época no entendíamos si eran computadoras, si eran electrodomésticos, si era impresión, o en sí no entendíamos el mercado, cómo se movía, qué tanto aparato electrónico, y vieras que en el 2006 estábamos hablando quizás de los últimos… ¿Se acuerdan los aparatos de las transparencias que usábamos? Incluso si ustedes ven la legislación, en esa época se recogieron ese tipo de aparatos que pues hoy día ya no existen, ¿verdad? Y así nos fuimos quedando atrás con la legislación, porque el mercado de los residuos, de los electrónicos en general, avanzaba mucho más rápido que la discusión. Sin embargo, fuimos capaces de establecer metas país en estas comisiones y de encontrar financiamiento para los primeros acciones. Ya para el 2007 logramos formular un borrador de decreto que, aunque cobija varios aspectos del mercado, su último objetivo era era como ya lanzar esta idea al sector principalmente privado, porque algo que se entendía muy claramente es que si las empresas que importaban y comercializaban estos equipos no participaban de la gestión de los residuos, iba a ser un decreto de gaveta, iba a ser algo que no iba a funcionar. Entonces, así yo me involucro más de lleno con el sector privado y empiezo una labor de convencimiento que hago hoy todos los días. Esa es mi labor, y entonces jalo un grupo de empresarios que constituyen en aquellas épocas la primera asociación latinoamericana de empresarios del sector de electrónicos, para establecer una estrategia junto con el sector público, específicamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, para dar marcha a esta idea, a este decreto. Así, cuando la ley se oye el rumor de que va a existir una ley, entonces más empresas
qué ofrecían, es decir, la oferta. Este tipo de servicios de gestión de residuos empiezan a proliferar. Recuerdo muy bien que en un solo año pasamos de haber 13, o sea, el país pasó de tener 3 empresas a prácticamente 13. Y bueno, conforme ahí va avanzando los años, eso hace que en principio el precio de la gestión de los residuos era demasiado alto, pero con nuevas empresas ofreciendo los servicios también aumenta la demanda y baja el precio del costo de esta gestión. Así se generaron las primeras experiencias de intercambio literalmente entre empresas del sector privado y empresas gestoras de residuos electrónicos, y empieza a haber un ambiente ya más relajado, donde el decreto no era tan de carácter obligatorio, sino que venía a promover la gestión de los residuos, y eso permite corregir vicios de la legislación o del decreto borrador que inicialmente habíamos formulado, y así se publica con la venia del sector privado el decreto para la gestión de residuos electrónicos en el 2010. Este decreto evidentemente viene a fortalecer enormemente el mercado de residuos electrónicos. Ya las empresas se sienten un poquito más obligadas a participar y la competencia lo está haciendo, y entonces se empapan unos con otros y así van regándose la bola, ¿verdad? Como decimos, y hay cada día un poquito más de participación. Entre el 2010 y el 2017 el mercado se estabiliza y hay una estrategia país para, entonces ya ahora empezamos a ver cómo vamos a intercambiar estos servicios y bienes, porque básicamente tiene esa particularidad que es un servicio aunado a un bien. Normalmente o tenemos servicios o tenemos bienes, pero no hay los dos. ¿Qué quiere decir? Yo, una empresa privada, no me voy a dar la tarea de recolectar ese montón de residuos para posteriormente llevarlos al relleno sanitario, o sea, eso es darle muerte. La idea era dar un servicio, que era recuperar esos materiales que estaban ahí presentes y que tenían valor. Y así ya se pule un poco la parte legal y la parte más que todo práctico legal, y entonces encontramos ya mecanismos o procedimientos establecidos para el intercambio, importación y exportación de este tipo de equipos al país o desde el país, y así se consolida el mercado de residuos electrónicos en Costa Rica. Este mercado ha tenido un impacto positivo en la economía costarricense, y digamos como aspectos de economía como tales puedo mencionar ingreso de divisas, generación de empleo y promoción de exportaciones. Pero también ha tenido impactos muy positivos a nivel ambiental, como son que ha reducido la presión en rellenos sanitarios y sitios públicos. Por supuesto que evita la contaminación de fuentes de agua y de suelo, reduce las emisiones al aire relacionadas con la degradación o incineración de estos aparatos, que era una mala práctica común, ¿verdad? No sabían qué hacer con ellos, entonces les prendían fuego. Eso genera grandes contaminantes y toxinas al medio ambiente. En sí, esa sería mi participación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doña Laura. Y bueno, obviamente estamos hablando de uno de esos emprendimientos que sí tienen incidencia directa, ¿no? Eso es lo relevante, ¿no? No se queda solamente en una aspiración, sino que se ven elementos reales de lucha contra la contaminación. Y esto obviamente hay que ligarlo con otro tipo de acciones que pueden ser positivas y que sí lo son. En este caso nos va a comentar precisamente don Manfred relacionado con un tema que son los bonos verdes, entre lo tanto que usted nos va a hablar. Así que don Manfred, si es tan amable, nos acompaña. Sí, no hay ningún problema.
Permítame nada más, don Manfred, para que todos estemos conociéndolo mejor. Posee don Manfred un máster en Administración de Empresas del INCAE, Business School, y es ingeniero agrónomo con grado de licenciatura en Ciencias Agrícolas de la Universidad EARTH. Además, antes del año 2017, fungió como el director ambiental del capítulo local de WCSD en Costa Rica. Actualmente es Senior Manager encargado de lo que es el tema de cambio climático y servicios sustentables en Ernst & Young, esto desde desde el 2017. En todos estos 10 años de experiencia, don Manfred ha desarrollado proyectos sobre sostenibilidad en Centroamérica y como una nota muy importante, fundó el Ecoeficiencia Empresarial, que fue una estrategia ambiental diseñada para asistir a empresas a implementar prácticas sostenibles y mitigar su impacto ambiental a través del establecimiento de alianzas político-privadas. Precisamente esta política ha sido implementada por más de 250 compañías en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Con ello se ha logrado una reducción de 17.792 toneladas de CO2 en consumo de energía y combustibles fósiles. También en temas de agua potable y en temas de papel. Don Manfred, si está amable. Bueno, primero agradecerle al Colegio de Abogados por la invitación. Voy a ir pasando a modo conversatorio. Voy a hablar un poco sobre el por qué se está dando una transformación en el sector empresarial, el sector público, sobre la forma en la que hacemos negocios y política pública, y después voy a comentar de una posible solución o una propuesta que son los bonos verdes y que ya actualmente en el país tenemos esta posibilidad de trabajar con bonos verdes. La forma en que estamos haciendo negocios, la forma en que estamos haciendo política pública y la forma en la que estamos viviendo nosotros como ciudadanos está agotando los recursos naturales que tenemos disponibles en el planeta Tierra. Por la forma en la que hacemos negocios, por la forma en la que hacemos política pública y por la forma en la que vivimos, actualmente estamos utilizando 1.5 planetas en recursos naturales. Si continuamos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, pero es que yo no puedo aportar nada y yo no debería cambiar nada, y para mí es muy difícil aportar en eso, y no queremos contribuir a buscar posibles soluciones y continuamos haciendo negocios de la misma forma y continuamos haciendo política pública de la misma forma y viviendo en la forma en la que estamos viviendo actualmente, para el año 2050 vamos a estar consumiendo 2.3 planetas en recursos naturales. En ese momento es completamente insostenible nuestra vida en la Tierra. El planeta va a seguir dando vueltas sin nosotros, es decir, los que desaparecemos somos nosotros. Para ponerlo desde una forma más práctica, si uno no lo ve desde la parte de recursos naturales, es como tener una tarjeta de crédito con una capacidad de $1,000 y estar clavándole $3,000 mensuales, y entonces al final del año o al final del mes es imposible poder pagar la cuota que le corresponde para pagar eso. Entonces lo que estamos es generando una sobrecapacidad al planeta Tierra o demandándole una capacidad de recursos naturales que no tiene disponibilidad de regenerar. Esto ha provocado que desde Naciones Unidas se han venido desarrollando marcos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permite marcarle la cancha a los jugadores, tanto el sector público como el sector privado y de sociedad civil. En función de esto también aparece el Acuerdo de París, a donde nosotros como país somos firmantes, pero eso provoca diferentes acuerdos para el sector privado, para el sector público y para la sociedad civil. ¿Cuál es el problema que hemos tenido, digamos, de forma histórica? Bueno, que en lugar de estar buscando soluciones, y por eso es que nacen estos acuerdos internacionales, lo que hemos buscado es culpables. El sector público se ha dedicado a culpar al sector privado de todo lo malo que pasa. El sector privado se dedica a culpar al sector público de todo lo malo que pasa. Y nosotros desde sociedad civil nos dedicamos a culpar al sector público y al sector privado de todo lo malo que pasa. Entonces, por estar buscando culpables y no buscar soluciones, estamos en este embrollo donde estamos realmente provocando un cambio climático en nuestro planeta Tierra, en el cual nosotros como seres humanos no vamos a poder continuar. En función de esto han aparecido diferentes iniciativas y diferentes certificaciones que permiten ordenar y que el sector empresarial y el sector público trabajen en pro del medio ambiente y contribuyan a los desafíos ambientales, sociales y económicos a los cuales nos estamos enfrentando. Una de estas iniciativas es el tema de bonos verdes.
Bonos Verdes es una iniciativa específicamente para el mercado bursátil para que los inversionistas, tanto del sector público como del sector privado, puedan invertir en proyectos que contribuyan a los desafíos ambientales y sociales que tenemos en nuestros países. Estos bonos tienen dos sistemas. Hay uno que es el que está utilizando más el sector privado porque es mucho más práctico, mucho más simple, que se llama los Green Bond Principles, que es un marco simple con ciertos indicativos que funciona exactamente igual que un bono, pero con el componente que tiene que demostrar cuál es el impacto positivo a lo largo del tiempo que va a desarrollar a través de ese bono. Es decir, no es nada más decir que voy a utilizar ese dinero para poder construir una compañía o para poder construir un hotel o para poder construir una represa hidroeléctrica, sino que tengo que demostrarle a los inversionistas cuál va a ser mi impacto positivo que voy a tener en el medio ambiente, logrando reducciones de CO2 equivalente, logrando reducciones de residuos o logrando una reducción sobre el consumo de agua potable, etcétera. Y va a tener que ser verificado por una segunda parte, una verificación de tercera parte que asegure que ese impacto positivo se dio. Esto va a provocar que el sector empresarial va a tener que empezar a medir cuáles son sus impactos negativos y convertir esos impactos negativos en impactos positivos. Es decir, vamos a tener que empezar a cuantificar todo el tema ambiental, los impactos sociales y los impactos ambientales que tenemos como compañía. Esa es la parte del sector privado, y desde el sector público es una iniciativa, es la misma, pueden utilizar cualquiera de las dos, que se llama Climate Bond Initiative. Es mucho más robusta Climate Bond Initiative y se pensó en función del sector público por un tema de transparencia, a donde se tienen que crear diferentes comités que aseguran la trazabilidad del dinero. En Green Bond Principles se tiene, pero se hace nada más a través de una verificación de tercera parte. En el de Green Bond Principles participan una cantidad de comités, tanto dentro de la empresa como los inversionistas, como de un comité evaluador, más la verificación de tercera parte, que va a asegurar que el dinero se utilizó en lo que uno dijo que iba a utilizar, para que no vaya a haber ningún movimiento extraño en el uso de los dineros, y entonces es un tema de trazabilidad y de transparencia. La Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica creó, en función de esos dos marcos, una guía práctica para que podamos crear bonos verdes en el país, y funcionan exactamente igual que un bono verde, que un bono normal, con la diferencia que van a tener que demostrar lo que les decía, que es el impacto positivo que contribuyen desde esa inversión que se está haciendo. Es importante tomar en cuenta que la forma en que se está haciendo negocios actualmente ya no permite que el sector empresarial mida exclusivamente su rentabilidad financiera. Debemos de medir una rentabilidad social y una rentabilidad ambiental. Esa rentabilidad social y esa rentabilidad ambiental es lo que debemos de demostrar a través de estos bonos verdes, y debemos de asegurarlo a lo largo del tiempo. Nada más como cierre de mi participación, por lo menos en este momento, me gustaría aclarar que antes medíamos el éxito de las empresas en función del tamaño que tienen. Ante los nuevos desafíos ambientales y sociales que tenemos, el éxito de las empresas no se va a determinar por el tamaño de ellas, se va a determinar por su capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos ambientales y sociales que tengamos. Las empresas que no sean ágiles para adaptarse a estos nuevos desafíos que nos han presentado nuestros ponentes, difícilmente vayan a sobrevivir en el mediano plazo. Los desafíos que nos estamos enfrentando nos están afectando hoy, y en el mediano plazo no van a ser una realidad, sino que van a provocar el cierre de nuestras empresas, del sector público y de nosotros viviendo en este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manfred. En esta relación que tiene que ver con la forma en que debemos cambiar, ¿no?, para efectos de hacer acción, de realizar acciones que vayan verdaderamente en pro de luchar contra el cambio climático. Obviamente el tema empresarial va a ser muy difícil, ¿no? Hay un elemento también que se nos enmarca desde el punto de vista económico. Algunas empresas pues tendrán que recibir algún tipo de incentivo, si lo llamamos así, sobre todo empresas menores. Y en esto creo que doña Laura ahora nos puede referir rápidamente más adelante cuál fue su experiencia para efectos de dar la apertura, dar el arranque. Ese es uno de los ejemplos donde creo que podemos cambiar algunas políticas. Finalmente, don Carlos, si es tan amable, para efectos de
cerrar con las exposiciones y luego continuar con el conversatorio. Don Carlos Herrera Amiguetti es intendente de agua en Arecep, es consultor de Naciones Unidas en política comercial, ex viceministro de Economía y Comercio y es licenciado en Economía y cuenta precisamente con una maestría en Administración de Empresas. Y dentro de su experiencia pues, nos va a relatar acciones efectivas contra el cambio climático y relacionadas sobre todo con políticas hacia el agua. Si es tan amable, don Carlos. Buenas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Voy a adelantar un poco la presentación porque realmente ya todos los aspectos conceptuales del cambio climático y la adaptación al cambio climático han sido ampliamente presentados. Para referirme específicamente a el proyecto que está realizando en este momento el ARECEP, con la idea de perfeccionar un mecanismo que se viene aplicando desde hace alrededor de 15 años por parte de la empresa de servicios públicos de Heredia, para aplicar una tarifa que permita proteger el recurso hídrico. En este momento hemos observado que de mitad del siglo pasado a la fecha prácticamente se ha reducido a la tercera parte la disponibilidad de agua que tiene el país. Y esto es un reto muy importante para los operadores del acueducto, donde el recurso hídrico es la base de la sostenibilidad del servicio. De manera que se justifica plenamente que hagan un esfuerzo por invertir en la conservación del recurso y de esta manera garantizarse que van a tener agua para poder seguir prestando el servicio de acueducto. Entonces, esta tarifa ha sido una experiencia exitosa, se ha aplicado por alrededor de 15 años, se han logrado recaudar alrededor de $500,000 y se ha logrado, con proyectos de conservación y reforestación, proteger alrededor de 1.000 hectáreas en las zonas altas de la provincia de Heredia. Básicamente, lo que quisiéramos con el nuevo proyecto es, por una parte, generalizar la aplicación de esta tarifa a todos los abonados, porque SPH representa solo el 5% del servicio, de manera que estaríamos multiplicando por 20 veces el potencial impacto que podría tener esta tarifa sobre la protección del recurso. Lo otro que, aparte de generalizar, queremos ser más precisos a la hora de invertir los recursos, de manera que sean proyectos que incidan claramente en la disponibilidad o calidad del agua. En el caso de SPH, cuando hemos recibido informes de los resultados, siempre nos los presentan en términos de la cantidad de hectáreas que están siendo protegidas. Posiblemente ese esfuerzo incide positivamente en la disponibilidad y calidad del agua, pero no han sido capaces de medir ese impacto. Entonces, en esta nueva etapa lo que se quiere es que a priori los proyectos establezcan una línea de base de cuál es la situación en cuanto a disponibilidad y calidad del agua, identifiquen proyectos y actividades que incidan directamente en estas variables y que se pueda a lo largo del tiempo ir monitoreando el impacto que ha tenido la inversión de estos recursos. Algo muy importante es que los operadores de agua no son especialistas en desarrollar proyectos de protección del recurso hídrico. Entonces, la idea es que con esta nueva tarifa
se puedan establecer alianzas con especialistas y se realicen los proyectos de la mejor forma posible. Se ha trabajado con el apoyo de Fundecooperación, GIZ, TNC, PNUD y Sedarena en una serie de herramientas para la aplicación de la tarifa. Entonces se han hecho 2 guías, una para que los operadores de agua puedan hacer selección y priorización de los proyectos y otra para su integración en estrategias quinquenales. Se hicieron 4 proyectos piloto con la idea de poder experimentar y aprender cómo se puede ser más efectivo en este tipo de proyectos y que han sido realmente muy valiosos. Y se hizo un curso para el manejo de programas informáticos que no teníamos hace 15 años y que permiten con sistemas tecnológicos modernos medir el impacto de estos proyectos. El nuevo modelo tarifario ya fue formulado por las unidades técnicas de ARECEP. Se realizó un taller de discusión del modelo con operadores y representantes de instituciones públicas. El modelo ha sido analizado por la Junta Directiva y precisamente hoy coincidió que con el Día del Ambiente la Junta Directiva aprobó el modelo para que sea sometido a audiencia pública. Lo que nos queda como acciones pendientes es realizar la audiencia pública, hacer la revisión final del modelo, la aprobación final de la Junta Directiva ya con la incorporación de los aportes que puedan salir de la audiencia pública y la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, con lo cual ya se empezarían a recibir proyectos para ser financiados con la nueva tarifa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Me indica la organización que estamos bastante cortos de tiempo. Sin embargo, 2 acotaciones principales sí quisiera que pudiéramos realizar. Y en esto le pido a don Bernardo, que sí es tan amable, desde su trabajo con Neutrópica, que ha sido, digamos, una de las más grandes fundaciones, ¿no?, que trabajan en temas ambientales, ¿qué elementos positivos de mejora podría usted darle al trabajo que realiza doña Laura en cuanto a este tema de los residuos? Y de igual manera, en este caso, don Manfred, dentro de esas políticas que usted indica, de igual manera, ¿qué podría mejorar en su desarrollo de su empresa, doña Laura? Yo pienso que tanto doña Laura como Manfred plantearon la necesidad precisamente de que las empresas asuman una perspectiva que va más allá del bottom line, como dicen los administradores de empresas tradicionales, ¿no? El hecho de que la perspectiva empresarial sea más integral, y nosotros en nuestra experiencia hemos tenido la dicha de contar con el apoyo de varias empresas en alianzas público-privadas que precisamente se enfocan a través del estímulo de modelos de conservación comunitaria o de responsabilidad social empresarial en esos grupos vulnerables, particularmente vulnerables de los que hablaba yo hace un momento. Entonces, pues yo siento que por ahí va el rumbo. No quiero tomar mucho tiempo, sino pues señalar esto. Por ejemplo, una operación como la de doña Laura, en el tiempo en que estaban las recicladoras en Río Azul, hubiera sido un beneficio enorme que hubiera podido solventar muchos de los impactos que se causaron en aquel tiempo, y aún hoy en día yo le encuentro mucha aplicación en muchas de estas zonas vulnerables del país. Igualmente los modelos que plantea don Manfred. Así que pues yo pienso que lo que ellos expresan va en la dirección correcta y es uno de los aspectos en los cuales yo siento que el país tiene mucho potencial de liderazgo, que son esas alianzas público-privadas con la participación también de la sociedad civil organizada como mediador. Manfred. Sí, tal vez nada más para agregarle,
un comentario sobre esto. Ya está dejando de ser algo bonito que tener dentro de las empresas y se está convirtiendo en algo obligatorio, y no necesariamente me refiero a obligatorio por una ley en particular que nos venga a exigir cómo tenemos que hacer negocios, sino que está cambiando la forma de hacer negocios a nivel global, donde grandes transnacionales están empezando a poner condiciones en las cuales para poder ser proveedor de ellos tienes que cumplir con una serie de requisitos que efectivamente te va a obligar a cumplir con muchísimas condiciones para poder ser proveedor, y eso va a provocar también un cambio que probablemente ya lo tenés, pero una trazabilidad muchísimo más profunda para poder asegurarle a esas empresas lo que vos estás haciendo con ese residuo tecnológico y cómo lo estás disponiendo, porque lo que ahora las empresas quieren asegurarse se llama corresponsabilidad, y es que si yo soy corresponsable por la compra de los equipos tecnológicos en Costa Rica, digamos, desde mi transnacional en Estados Unidos, soy tan responsable como la compañía que está operando allá de esos residuos, y entonces tienen que asegurar que la cadena, al final, cuando van a disponer los residuos, ellos pueden asegurar que se dispuso de forma correcta y de forma responsable, y no que la tiraron detrás de un río, y entonces van a cambiar un poco las condiciones, y como les decía, esto va a dejar de ser algo bonito que tener, y vas a dejar de tener que convencer a las personas y más bien a controlar el crecimiento, porque esto se va a poder ser algo necesario para poder operar. En un minuto, doña Laura, ¿cuál fue uno de los elementos más difíciles para poder echar a caminar el emprendimiento? En un minuto. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes y que la gente de pronto pierde la perspectiva es que detrás de las empresas, sea empresas de gobierno o empresas privadas, quienes hay detrás es una cabeza, una persona, y que esa persona tiene preferencias, gustos, opiniones, y entonces es muy importante que en sí la estrategia o la manera no olvide eso. Si estamos hablando de instituciones, por ejemplo, en mi caso, yo vi que los empresarios que querían participar eran tímidos porque querían primero saber quiénes más iban a participar. Y si encontraban a un amigo, entonces decían, sí, me interesa, pero si encontraban a la competencia, decían, ¿y qué quieren? Entonces, creo que hay que tener un como raciocinio y no perder esa perspectiva humana. Don Esteban, relacionado con la temática general de lo que serían algún tipo de incentivos para emprendimientos privados en estas áreas, ¿no? ¿Qué ideas podría darnos en ese sentido? Actualmente, por lo menos a nivel de proyectos de ley, por ejemplo, no hay todavía así como una incentivos a nivel fiscal, por ejemplo, no están contemplados. Principalmente se está trabajando, siento yo, a nivel de alianzas justamente público-privadas a través de programas de responsabilidad social empresarial. Incluso pongo yo como ejemplo nuestro caso en la firma para la que yo trabajo. Nosotros hemos servido muchas veces de enlace entre personas con intereses de invertir en ese tipo de proyectos, por ejemplo como el de doña Laura, o nosotros mismos incluso desde nuestras políticas de responsabilidad social y de trabajo pro bono, también hemos dedicado horas para favorecer proyectos de este tipo. O el caso, por ejemplo, del proyecto Rutas Naturbanas, que muchos lo conocerán, que es un proyecto que trataba justamente de recuperar espacios urbanos, pero que tenían un potencial y que tenían características de fragilidad ambiental importante para justamente recuperarlos y que volvieran a ser ocupados por las personas. Y además de esto, generar un impacto benéfico en el sentido de evitar el transporte motorizado. Entonces, es un proyecto que se está gestando, que continúa. De hecho, ya se consiguió el financiamiento para el primer kilómetro, ya se está avanzando. Entonces, esto creo que más allá de incentivos o esperar que hayan políticas directamente encaminadas hacia esto, creo que todos tenemos que comprometernos y cada uno desde su espacio puede hacer un esfuerzo importante para facilitar la labor que hace el otro y los proyectos como el de doña Laura, que son tan benéficos para todos. Don Rafael, en un minuto, un aporte de cierre para efectos de lo que sería un buen emprendimiento que tenga que ver con el tema, ¿no?, que nos acoge, que sería precisamente una acción propositiva contra el cambio climático. Gracias. Le voy a dar dos ideas, una desde el punto de vista del sector público
y otra desde el punto de vista de la cotidianeidad. Primero, nosotros en el Centro Nacional de Información Ambiental, Geoambiental, estamos tratando de fortalecer todo el tema de generación de información para la toma de decisiones, y eso es fundamental en cualquier tema, pero especialmente en este tema de cambio climático necesitamos tener información veraz y que nos permita poder tomar esas decisiones que nos ayuden a adaptarnos mejor al cambio climático, a hacer proyectos de mitigación que sean de verdad más productivos y que generen mayores beneficios a la sociedad. Y ya a nivel de qué podemos hacer nosotros, ahí cada uno tiene que analizar cuál es su principal impacto. No hacemos mucho si ponemos un sistema de gestión de residuos, pero en realidad nuestro impacto no son los residuos, sino son las aguas residuales. Entonces tenemos que analizar cuál es el tema más importante que en nuestra operación o en nuestro consumo estamos generando un mayor consumo del planeta, como lo explicaba Manfred, y reducirlo, empezar por lo que está a nosotros donde nos chima más, donde nos duele más, y empezar por ahí para poder generar los cambios que requerimos para reducir esos indicadores de desempeño ambiental que tal vez no son tan positivos. Finalmente me indican que nos quedan solo 2 minutos. Voy a regalarlos de la siguiente forma, repartirlos. Si es tan amable, don Raúl, una idea puntual, y don Carlos, de igual manera, si son tan amables. Tal vez para referirme a lo que ya todos se refirieron, complementarlo. Sí, Manfred lo decía muy bien, las empresas ahora, es decir, no solo buscan rentabilidad financiera, sino también ambiental y social. Y hay empresas no solo transnacionales, sino también hay empresas que necesitan hacer encadenamientos productivos en la zona donde están. Es decir, al fin y al cabo son vecinos de gente, y necesitan que esa gente esté en ciertas condiciones que incluso le permitan asegurar su supervivencia en ese lugar, ya sea porque muchos trabajan ahí, ya sea porque el tema de la conflictividad, es decir, no pueden someterse, y una de las razones por las que Costa Rica sigue siendo atractiva es porque de una u otra forma hay cierta estabilidad social. Entonces, ese tipo de cosas, entre otro montón que no da tiempo para especificar, o sea, hace que las empresas de por sí necesiten invertir en los temas ambientales y sociales. Y eso lleva pues necesariamente a entablar, digamos, ayudas, a organizar, a que los vecinos. Yo en algún momento participé en tanto para que era muy interesante, para la tarifa hídrica, como en otro programa para áreas silvestres protegidas. Y para la tarifa hídrica era interesantísimo ver cómo los vecinos estaban dispuestos a pagar un poquito más, porque tampoco es muchísimo, pero sí estaban dispuestos a pagar un poquito más con tal de asegurarse una buena calidad de agua. Y en lo que don Bernardo nos decía, efectivamente habían, digamos, las zonas, los pueblos que estaban alrededor de algunas áreas protegidas, no de todas, pero algunas áreas protegidas, principalmente las más alejadas, efectivamente no estaban teniendo una retribución, digamos, por la presencia de la área protegida ahí, ¿verdad? Y entonces, a raíz de eso, algunas empresas que estaban alrededor han empezado a realizar una serie de actividades, primero para capacitar, porque hay mucha gente que es relativamente sencilla y no tiene instrumentos necesarios de conocimiento para llevar a cabo cierto tipo de emprendimientos, y luego con cooperación internacional, gubernamental y de las mismas empresas para invertir en otro tipo de recursos que les permitan darle otras herramientas ya físicas para poder realizar las actividades. Sí, bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado queda claro que se requiere un cambio de mentalidad, una actitud más responsable de parte de todos. Como se habló aquí, no es cuestión de echarle la culpa a uno o al otro, sino que cada uno haga lo que tenga que hacer en su campo. En el caso de los acueductos, aquí en muchos países siempre los operadores decían, no, mi trabajo es distribuir el agua, que otro vea cómo se encargan de proteger las fuentes. Ahora ya están tomando conciencia de que su sostenibilidad depende de que ellos también protejan el agua. Y entonces eso es otra manera de enfocar el servicio. Y así creo que se aplica en todos los campos. Don Carlos, don Manfred, doña Laura, don Rafael, don Bernardo, don Esteban y don Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado.
soy yo el que ahora se queda sin tiempo, así que doy el cierre acá de este conversatorio, pues que sí agradezco a todos ustedes que hayan respetado los 10 minutos y les agradezco a todos ustedes acá en el auditorio el habernos escuchado y llevarse muy buenas ideas para efectos de emprendedurismo y también de política pública. Muchísimas gracias y continúa el Congreso. No se vayan, por favor.